¿Qué tal, chicos? Es un gusto saludarlos nuevamente. Vamos a seguir con el contenido de nuestro curso y para hoy vamos a trabajar el tema de álgebra, propiedades operacionales. Vamos a tratar de responder qué es el álgebra, cuáles son el elemento principal del álgebra y propiedades de las operaciones, antes de meternos a las propias operaciones. Entonces vamos por el video. Bien, vamos a trabajar entonces primero con lo que es el álgebra. Vamos a introducirnos, pero para poder estudiar el álgebra primero vamos a intentar comprender qué es el álgebra. Pues resulta que álgebra no es más que una extensión de la aritmética. Bueno, pero me quedó igual, ¿verdad? Entonces recordemos, se supone que la aritmética, vamos a poner aquí, aritmética, es el estudio de la cantidad y sus operaciones. En aritmética nosotros aprendimos, lo primero es a contar, ¿sí?, los tipos de números, que había números positivos, que había números negativos, que había cero. Aprendimos a sumar, restar, multiplicar y dividir estos números. Luego aprendimos que había otro tipo de números que son las fracciones. Aprendimos a sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones. Después nos dimos cuenta que también existían los decimales. Aprendimos a sumar, restar, multiplicar y dividir decimales. Dentro de todo esto aprendimos cómo resolver problemas de números, aprendimos razones y proporciones, apareció la famosa regla de 3, vimos áreas, perímetros y muchas cosas más, pero todo con números, ¿sí? Hablamos de los números. Si estoy hablando ahora de álgebra, álgebra no es más que la extensión de la aritmética. ¿Y cómo así una extensión? Porque en álgebra, ¿sí?, es la extensión de la aritmética en la que se trabajan cantidades desconocidas. ¿Y cómo así cantidades desconocidas? En aritmética teníamos la ventaja de que si nosotros decíamos 3 más 2, pues esto 3 más 2 era siempre 5, ¿sí? Siempre va a ser 5. Mientras que en álgebra nosotros estamos trabajando con cantidades que no conocemos. Para escribir cantidades que yo no conozco, por ejemplo, si yo les dijera ahorita, yo les voy a adivinar la cantidad de dinero que tienen en su bolsa. Bueno, ¿y cómo voy a hacer eso? Pues escribo X. ¿Qué representa X? X va a representar la cantidad de dinero que ustedes tienen. Y eso es una variable. Es una cantidad que no conozco, pero sé que es un número, ¿sí? Ustedes pueden tener 2 monedas, pueden tener 3 monedas, pueden tener ninguna moneda, pueden tener muchas monedas así, pero X va a representar exactamente ese número, la cantidad de monedas. Si yo les digo que sumemos la cantidad de monedas que ustedes tienen con la cantidad de monedas que yo tengo, entonces yo voy a escribir X más Y. ¿Y qué es X? X es la cantidad de monedas que ustedes tienen y Y es la cantidad de monedas que yo tengo. Representan una cantidad, pero utilizamos letras para poder representarlo. Pero dejamos de llamarles letras, de preferencia no llamarles letras. Vamos a llamarles variables, porque representan números que no conocemos. Es decir, números que puede ser primero un número, pues después puede ser otro, mañana puede ser 1, pasado puede ser 4, el siguiente día puede ser 9, puede ser cualquier cantidad dependiendo de lo que nosotros querramos. Pero el problema es que X más Y es una suma que yo no sé qué valor va a representar. No tenemos el resultado de X más Y. Mientras nosotros no sepamos cuál es X y cuál es Y, ¿sí?, entonces no vamos a poder saber cuál es ese valor. Entonces el álgebra es la extensión de la aritmética en la que se trabajan cantidades desconocidas. Entonces aquí volvemos a desarrollar las operaciones. Suma, resta, multiplicación, división. Van a aparecer las fracciones, ¿sí? Y luego aparecen muchos más elementos para trabajar con cantidades desconocidas. Es decir, con las variables. Vamos a aprender ecuaciones, luego nos metemos a funciones, vamos a trabajar con muchas herramientas algebraicas. Pero es importante entonces conocer lo que es el álgebra. Aunque no lo creamos, nosotros trabajamos el álgebra a diario. Cuando nosotros tomamos cantidades que representan valores que no conocemos. Por ejemplo, si yo les digo 1 libra de tomate. Ustedes miran, eso no es una cantidad desconocida, yo sé que es 1 libra. Pero si yo les pregunto, ¿esa libra de tomate cuántos tomates tiene? Bueno, ahí es diferente, ¿verdad? Porque pueden ser que 1 libra tenga solo un tomate gigante. Pueden ser que sean 3 tomates, pueden ser que sean 12 tomatitos chiquititos, ¿verdad? 1 libra de tomate es una cantidad algebraica en la que representamos un número específico de tomates que cumple con la condición que representan 1 libra. ¿Sí? Si yo tengo 1 libra de tomate y le sumo 2 libras de tomate, ¿cuántos tomates tengo? Pues ¿cuántos tomates tengo? No lo sé. Lo que sé es que tengo 3 libras de tomate, ¿verdad? Aquí funciona exactamente igual en álgebra. En álgebra
nosotros escribimos, por ejemplo, que nosotros tenemos un número que es x y luego aparece alguien más que tiene 2 veces ese número. Entonces, ¿cuántos números tengo en total? Entonces tengo 2x, perdón, 3x. ¿Por qué 3x? Porque tenía una primero y después me dieron 2, entonces tengo 3. Es la misma idea de los tomates. Tengo una libra de tomate y me dieron 2 libras de tomate, entonces ¿qué tengo? 3 libras de tomate. Es como que nosotros pusiéramos esto de aquí. Si borramos aquí, tengo 3 tomate. Es el resultado de 2 tomate más 1 tomate. ¿Sí? Pero si le quitamos el omate, entonces me queda t. Y si le quito a esto omate también, me queda 2t. Y si le quito a esto omate, me queda 3t. O sea que t más 2t es igual a 3t. El álgebra entonces se encarga de trabajar grupos de cantidades, o en este caso cantidades que yo no conozco. ¿Qué representa la cantidad de tomates que hay en una libra? Entonces 2t sería la cantidad de tomates que hay en 2 libras. Y si tengo t más 2t, ¿qué represento? 3t, que representa la cantidad de tomates que tengo en 3 libras. Eso es exactamente lo mismo. En álgebra podemos representar cantidades y sumar cantidades que sean idénticas. Pero que sean idénticas. Por ejemplo, regresemos a nuestra idea del mercado. Si tengo una libra de tomate y me dan una libra de cebolla, ¿cuántas libras de tomate y cebolla tengo? Pues tengo una libra de tomate y una libra de cebolla, porque resulta que nosotros no podemos mezclar esta cantidad. ¿Qué tengo si yo quiero sumar eso? Pues tengo una libra de tomate y una libra de cebolla. Porque no podemos sumar esas, no podemos decir que tengo 2 libras del tomaboya, o por ejemplo, cebomate, ¿sí? No, tengo una libra de tomate y una libra de cebolla. Son 2 cantidades que van a representar algo diferente. Pasa en álgebra exactamente lo mismo. Si tengo una x y me dan una y, ¿qué tengo? Pues tengo x más y, porque no sé cuánto es x y cuánto es y. ¿Estamos? En álgebra podemos entonces representar cantidades mediante variables, pero cantidades diferentes se escriben en variables diferentes. Y nosotros no podemos sumar esas variables hasta que no sepamos qué cantidad representan, a menos de que estemos hablando de la misma variable. Pero la misma variable. Ya que vimos entonces cómo funciona el álgebra, tenemos que explorar cuál es el elemento de estudio. El elemento de estudio es a lo que llamamos un monomio. Un monomio está conformado, bueno, se conoce como monomio o como término, Un monomio o un término es la parte más simple del álgebra y está conformada por un signo, un coeficiente y una variable. Por ejemplo, el término o el monomio menos 15x al cuadrado está conformado por su signo. El signo es menos, es de él, ¿sí? El coeficiente, que es 15, y la variable, que es x al cuadrado, ¿sí? Muchas veces también se clasifica como variable y exponente, pero la variable es la variable. Por ejemplo, si escribo 30xy al cubo, el signo es positivo, ¿sí? El signo positivo generalmente al principio no se escribe. Si es el primer elemento o es el único, no se escribe. 30 se llama coeficiente, ¿sí? Coeficiente. Y xy cubo es la variable, ¿sí? O la parte literal, le dicen algunos libros. Pero a mí no me gusta llamarlo parte literal porque estamos metiendo letras en álgebra y tenemos un mal concepto de que en el álgebra las letras se operan. No son letras, son variables, siempre son cantidades. La parte más simple entonces se llama monomio. Si nosotros juntamos una cantidad de monomios o términos, vamos produciendo ya elementos más grandes. Por ejemplo, un binomio es la unión de 2 elementos, de 2 monomios o de 2 términos. 15x al cuadrado menos 3y cubo. Esto de aquí es un binomio conformado por 2 monomios. ¿Cuáles son los monomios? Un monomio que es menos 3y cubo, ¿sí? Siempre va con el signo que le precede. Y el otro sería 15x cuadrado positivo. Un trinomio es un elemento conformado por 3 elementos. Por ejemplo, 3x al cuadrado más 15yx menos 31z.
¿Cuántos términos tenemos aquí? Son 3, ¿sí? A este trinomio, un elemento es menos 31z, otro elemento es 15xy o más 15xy, y el otro es 3x cuadrado o más 3x cuadrado. Y así podemos seguir. Generalmente, cuando ya tenemos más de 3 términos, ya se le conoce como polinomio. Un polinomio, entonces, dado de que la palabra poli significa muchos, ¿sí? Tenemos muchos elementos, muchos términos. Un polinomio puede ser, por ejemplo, x más y más z más x al cuadrado más z cuadrado. Es un elemento que contiene 5 monomios, ¿sí? O 5 términos, ¿sí? Yo prefiero decir términos. Tenemos 5 términos. Cuando nosotros tenemos un binomio, trinomio o polinomio, le podemos llamar expresión algebraica. Una expresión algebraica es, por ejemplo, un polinomio o una fracción algebraica o cualquier elemento algebraico. Es bien importante eso. Nosotros podemos tener cualquier elemento algebraico y llamarlo expresión. Sí, expresión algebraica. A mí me gusta mucho utilizar expresión algebraica o expresión simplemente y el término. ¿Sí? Un término, estoy hablando de un monomio, y una expresión algebraica puedo estar hablando de un polinomio, de una fracción algebraica, de un... ¿qué más podría ser? De una operación en conjunto, ¿sí? Expresión algebraica. Pero simplemente la palabra expresión se refiere a cualquier elemento que nosotros utilizamos dentro del álgebra. Álgebra o trigonometría o de cualquier otro elemento. Otro elemento importante es el grado de un monomio. El grado de un monomio está conformado por el exponente. Por ejemplo, este monomio es de grado 2. Entonces voy a escribir aquí grado 2. Pero cuando un monomio tiene más variables, el grado está definido como la suma de los grados de cada polinomio, de cada variable, perdón. Es decir, en este caso, este monomio o este término, ¿sí? Le sumo sus exponentes de todas las variables. Aquí tengo un exponente 3 y aquí tengo un exponente 1, ¿sí? Eso significa que este sería un término de grado 4, ¿sí? No me fijo ya sea en x o sea en y, sino me fijo en las dos, ¿sí? El grado de un polinomio está dado por el mayor exponente que posea. En este caso, esto es de grado 2. ¿Por qué? Porque la variable z y la variable x tienen el exponente más grande. En este caso, este término es de grado 2, porque x está al cuadrado. A ver si me pusieron atención. ¿De qué grado sería esta expresión? 2 segundos para que piensen. Pues esta expresión es de grado 2. ¿Por qué? Porque y tiene un exponente 1 y x tiene un exponente 1. Si sumo estos exponentes, entonces el exponente de este término es 2. Y el exponente de este término es 1. Por lo que entonces este trinomio es de grado 2. Vamos ahora con las propiedades operacionales. Las propiedades operacionales son aquellas propiedades que se cumplen o que se deben hacer cumplir cuando nosotros estamos trabajando con operaciones. Pero estamos hablando de operaciones de cualquier tipo, bueno, de las básicas: suma, resta, multiplicación y división. O desde el punto de vista de un campo, del campo de los reales, es algo un poco más extenso. Tenemos que hablar de lo que simplemente es las propiedades de las operaciones de la suma y la multiplicación. Muy bien, vamos ahora entonces a ver cuáles son esas propiedades. Las propiedades operacionales son también las propiedades de las operaciones, que creo que es un poco más común. Las propiedades de las operaciones son la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa la propiedad distributiva, la propiedad del neutro y la propiedad del simétrico. Estas son las 5 propiedades más elementales de las operaciones. También existe la propiedad de cerradura y muchas más propiedades de las operaciones que se cumplen cuando estamos hablando de un grupo, de un campo. En este caso, entonces, quedémonos con que vamos a trabajar simplemente estas propiedades de las operaciones y voy a tratar de mostrarles entonces cada una. Empecemos entonces con la propiedad conmutativa.
La propiedad conmutativa es aquella propiedad que me permite conmutar cantidades. Bueno, pausa. ¿Qué es conmutar? Conmutar significa cambiar. Una propiedad, la propiedad del cambio, la propiedad conmutativa, es aquella propiedad que me permite intercambiar elementos siempre y cuando sea el mismo resultado. Por ejemplo, nosotros estamos seguros que si yo sumo 5 más 2, este resultado sería lo mismo que 2 más 5. Por lo tanto, la suma es conmutativa. Es decir, si yo tengo el 5 y lo quiero poner de último, entonces solo intercambio 2 y 5 y tengo el mismo resultado. La propiedad conmutativa entonces afirma de que A más B es exactamente igual a B más A. Eso es lo que afirma la propiedad conmutativa. Probemos en multiplicación. ¿Funciona en multiplicación? Sí, porque por ejemplo tengo 3 por 8 y esto me da lo mismo que tenga 8 por 3. ¿Sí? Significa entonces que la multiplicación es conmutativa. Y esto viene de que A por B es igual a B por A. O lo más común. Hay mucha gente que utiliza la regla sin saber qué significa. El orden de los factores no altera el producto. Eso significa el orden en que yo acomode los elementos que voy a multiplicar no van a afectar mi resultado. Eso dice esa ley, ¿sí? Que es la propiedad conmutativa. Pero cuando estamos hablando de resta, cuando hay elementos algebraicos que son negativos, nosotros tenemos que considerar que la propiedad conmutativa se cumple, pero bajo cierta condición. Por ejemplo, supónganse que yo tengo 4 menos 8. 4 menos 8 se puede conmutar, pero no es lo mismo que yo diga 8 menos 4. Tenemos que tomar en cuenta que este menos, ¿sí?, es de este 8. En este caso yo puedo conmutar y escribir menos 8 más 4. Ahí aplica la propiedad conmutativa. Otro ejemplo, por ejemplo, si yo tengo 18 menos 34, esto sería lo mismo escribir menos 34 más 18. ¿Sí? Vean, podemos conmutarlos, pero cada cantidad debe permanecer con su signo. Está además entonces, creo, de todas maneras lo voy a aclarar, que A menos B no es lo mismo que B menos A. O sea, obviamente, si estamos hablando de que no estamos diciendo que es 0, ¿verdad? Obviamente, 0 lo excluimos de esta propiedad. Si esto es cierto, entonces nosotros tenemos que A menos B no es lo mismo que B menos A. Y esto tiene que quedar muy claro, porque muchas veces cometemos el error de cambiar los elementos, pero no cambiar el signo. Y eso es un error muy común en álgebra. Por lo que yo suplicaría que subrayen en su cuaderno esto, que lo rellenen en un recuadro y lo peguen en la cabecera de su cuarto o en la pared donde ustedes duermen, para que al abrir los ojos inmediatamente recuerden que A menos B no es lo mismo que B menos A. La propiedad asociativa viene del elemento asociar. Esta propiedad asociativa se encarga de decirme de que yo puedo asociar los elementos para realizar la operación como más me convenga a mí. Por ejemplo, si yo tengo una operación 2 más 15 más 18, ¿sí? Lo que me está diciendo el problema es que yo puedo, por ejemplo, para realizar esta operación, sumar primero 2 con 18 y a ese resultado sumarle 15. O puedo, por ejemplo, tener el 18, sumarle 15, al 18, sumarle 15 y al resultado sumarle 2. La propiedad asociativa entonces me define de que yo puedo asociar una cantidad, una operación como más me convenga, porque el resultado siempre va a ser el mismo. Es decir, A más B más C es igual a A más B más C. Yo puedo agrupar como más me convenga. Eso significa que la suma es asociativa. ¿Qué pasa en la multiplicación? En la multiplicación funciona exactamente igual. Yo puedo tener 2 por 4 por 19 y realizar esta operación de esta manera. Por ejemplo, multiplicar 2 por 4 y el resultado multiplicarlo por 19. O puedo realizar 2 por 19, 2 por 19, 19, y el resultado multiplicarlo por 4, ¿sí? La multiplicación es conmutativa. Nosotros podemos realizar la multiplicación de la forma que querramos, el resultado siempre va a ser el mismo. En síntesis, A por B por C es lo mismo que A por B por C. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Podemos multiplicar como nosotros querramos
el resultado siempre va a ser el mismo, ¿sí? La propiedad asociativa. Nosotros podemos asociar las operaciones como más nos convenga. ¿Qué pasa con la resta? Con la resta hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Supónganse que yo tengo la siguiente operación. 15 menos 4 menos 9, ¿sí? Y quiero realizar esta operación, pero quiero realizar primero una operación. Por ejemplo, quiero realizar 15 menos 4 y luego restarle 9. Pues ahí no pasa absolutamente nada. Pero ¿qué pasaría si yo quiero realizar primero menos 4 menos 9 y luego 15? Entonces sería 15 menos, y resulta que este menos me obliga a que yo tenga que cambiarle el signo a todos los que entren a ese paréntesis. Por lo que antes era menos 4, ahora va a ser 4. Antes era menos 9, ahora va a ser 9. Para que el resultado siga siendo el mismo. Si no, el resultado va a cambiar. Bueno, ustedes no confían en mí, comprobémoslo. 15 menos 4, hagamos la primera versión. 15 menos 4 es 11 y ese resultado yo le resto 9 y me queda entonces que esto es 2. ¿Qué pasa si hago la operación, el siguiente renglón? 15 menos 4 más 9 es 13. Y 15 menos 13 es 2. Y funciona, da exactamente el mismo resultado. Por lo que ustedes tienen que tomar en cuenta que cuando quieran agrupar una cantidad, pero el signo que quede fuera del paréntesis es negativo, todos los elementos que ingresen al paréntesis deben ser negativos. Y esta propiedad también es parte de la propiedad asociativa, ¿sí? Que me dice que yo puedo asociar, pero si es resta tengo que cumplir esta condición. Entonces lo voy a anotar acá para que se les quede la regla. La regla me dice que A menos B menos C, si yo quiero agrupar estos dos elementos, al agruparlos tengo que tomar en cuenta que si el signo que queda fuera es negativo, entonces los que ingresen deben ser con cambio de signo. Menos B ahora es B. Recordemos que lo que les había mencionado hace un momento, este signo corresponde a este elemento, ¿sí? Obligatoriamente ese signo es de él y este signo es de él. Por lo que entonces si dejamos un signo menos afuera, cuando quieran ingresar al signo de agrupación, este menos cambia a más. Este menos cambia a más. Pero ¿qué pasa si hubiera sido, por ejemplo, A menos B más C? Pues que las reglas se tienen que cumplir. Si yo precedo un signo menos, los que ingresan cambian de signo. Era menos B, ahora es B. Era más C, ahora es menos C. ¿Ven? Cambian de signo. Cambia todo lo que entre, cambia de signo, no importa si es negativo o positivo. Pero siempre y cuando el signo que preceda el paréntesis vaya a ser negativo. Si no, pues se está cumpliendo lo que estaba pasando aquí. Ponemos más y no pasa absolutamente nada. ¿Sí? Otra regla que ustedes tienen que recordar, que tienen que subrayar muy bien, encerrar en un recuadro y nunca olvidarlo, porque es muy importante cuando se está abordando las operaciones en álgebra. La propiedad distributiva es aquella propiedad que me dice que nosotros podemos distribuir una operación siempre y cuando tengamos una combinación de suma y multiplicación. ¿Cómo así? Si yo tengo, por ejemplo, 8 multiplicado con la suma de 2 más 6, no, de 2 más 10 mejor, ¿sí? Lo que me dice la propiedad distributiva es que si nosotros tenemos esta operación, ¿sí? Un signo de agrupación con una suma y fuera una multiplicación, yo puedo distribuir la multiplicación a cada uno de los elementos de la suma, es decir, 8 por 2 más 8 por 10. Vean la propiedad distributiva y lo que me está diciendo. No me está diciendo que el 8 lo multiplique simplemente por el 2. Me está diciendo que el 8 lo debo multiplicar por el 2 y por el 10 y la suma debe permanecer. Vean, la suma está aquí. Aquí está el 2, solo que multiplicado con un 8. Aquí está el 10 y multiplicado con un 8. Y se cumple. Pues veamos si se cumple. Tenemos 8 multiplicado por 2 más 10. 2 más 10 es 12. ¿Sí? Y esto, 8 por 12 es lo mismo que 96. 96. Ahora veamos qué pasa si hacemos la otra operación. 8 por 2 es 16 y 8 por 10 es 80. Y 80 más 16 es exactamente 96. Y como pueden darse cuenta, es exactamente el mismo resultado. Y funciona para suma y resta. Eso significa que si nosotros hubiéramos tenido, por ejemplo, 15 multiplicado... Vamos a ver, 15 multiplicado por 2 más 5 menos 8
esto va a ser lo mismo que yo diga 15 por 2 más 15 por 5 menos 15 por 8. Es exactamente lo mismo que hice. Al 15 yo le di el valor a cada uno de los elementos que están dentro del paréntesis. Eso se le conoce como la propiedad distributiva y la podemos enunciar así. A multiplicado por B más C es lo mismo que AB más AC. ¿Sí? Recuerden, en álgebra, dos elementos que están juntos, ¿sí? Sin ningún signo en medio, se hace referencia de que están multiplicándose siempre. Dos elementos que están juntos en álgebra van a representar una multiplicación aunque no tengan el signo de la multiplicación. Eso es la propiedad distributiva. La propiedad del neutro es aquella propiedad que me garantiza de que debe existir un elemento que sea un elemento que cuando lo opere con otra cantidad el resultado sea siempre la misma cantidad. Es decir, supónganse que tengo A y yo le sumo algo de tal manera que el resultado sea A. No entendemos, dirán ustedes. Pues posiblemente sí me entienden, posiblemente no. Veámoslo con números. Con números es imposible entender o comprender. Si yo tengo 5 y le quiero sumar algo, ¿cuánto le tengo que sumar para que el resultado siga siendo 5? Ah, eso es más fácil, ¿verdad? 5 más ¿cuánto para que me dé 5? Pues no se puede, dirán ustedes. Sí, sí se puede. El elemento que yo puedo sumarle a una cantidad para que siga siendo la misma cantidad es el 0. ¿Sí? A ese elemento se le conoce como neutro aditivo. El 0 es el neutro aditivo. Nosotros podemos sumar un 0 y la operación va a ser exactamente la misma. Esto es muy útil cuando nosotros queremos hacer cambios en unas operaciones para que sigan siendo lo mismo sin modificarlas. Tengo que agregarle un 0, pero muchas veces ese 0 es modificado. Más adelante vamos a ver de qué se trata esto. Entonces el 0 es el neutro aditivo. ¿Qué pasa en multiplicación? Pues creo que funcionaría igual. Si yo tengo B multiplicado por algo, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar para que me siga dando lo mismo? Veámoslo con números. Si tengo 8 multiplicado por cuánto, para que me siga dando 8. Es más fácil verlo en números porque resulta que en números el neutro multiplicativo es el 1. El 1 es aquella cantidad que multiplicada por cualquier cantidad sigue siendo la misma cantidad. Entonces escribimos aquí, el 1 es el neutro multiplicativo. Ahí tenemos entonces los elementos neutros. La propiedad del simétrico es aquella propiedad un tanto más compleja, pero también muy útil, que dice así: si yo tengo una cantidad sumada con algo, ¿cuánto tiene que ser esa cantidad para que el resultado sea el neutro? Ya vimos que el neutro en la suma es 0. Veámoslo con números. Si tengo 5, ¿cuánto le tengo que sumar para que el resultado sea 0? Bueno, estaría fácil si nosotros involucráramos aquí la resta. Pero dado de que no podemos involucrar la resta, ¿qué número sería? Resulta que es un número contrario, ¿sí?, en signo al que tenemos de entrada. 5 menos 5 es igual a 0. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, menos 8 más ¿cuánto? Para que el resultado sea 0. La misma idea. ¿Qué cantidad tiene que ser aquí? Pues el negativo, ¿sí? El cambio del signo de esa cantidad inicial, o sea, 8 positivo. Por lo que entonces el simétrico aditivo se calcula como el negativo de una cantidad, ¿sí? ¿Qué significa el negativo de una cantidad? No significa que sea menos siempre, no. Significa el negativo que si es negativo va a pasar positivo y si es positivo entonces va a ser negativo, tal como el ejemplo de aquí. ¿Cuál es el simétrico de 5? Ah, es menos 5. ¿Cuál es el simétrico de menos 8? Muy bien, es 8. ¿Sí? Vean, le cambio el signo. A eso se le conoce cuando una cantidad se le obliga a que cambie el signo, se le dice que simplemente que es el negativo de una cantidad. ¿Sí? Ese negativo entonces hace que si es negativo se vuelva positivo y si es positivo se vuelva negativo. Veamos qué pasa con la multiplicación. La idea sería la misma. B por cuánto para que el resultado sea el neutro en la multiplicación. ¿Sí? El neutro en la multiplicación dijimos que es 1. ¿Qué cantidad tengo que multiplicar por B para que sea 1? Bueno, es más complejo, veámoslo con números. Si tengo 8, lo multiplico por cuánto para que el resultado sea 1. Pues está algo sencillo, vean. Si aquí era un positivo, ahora es un negativo. Si era un negativo, ahora es un positivo. Si aquí es una multiplicación, entonces su simétrico va a ser una división. ¿Sí? El 8 multiplicado por 1/8
me va a dar como resultado 1. ¿No confían? Recordemos que el 8 tiene un 1 abajo. Y la multiplicación es lineal. 8 por 1 es 8 y 1 por 8 es 8. 8 dividido 8 es 1. Si yo les pregunto, por ejemplo, ¿cuál será el simétrico de 9? Pues el simétrico de 9 va a ser un noveno. Para que el resultado entonces sea 1. Funciona también en viceversa. Significa que, por ejemplo, si yo tengo el 3 cuartos, ¿cuál es el simétrico de 3 cuartos? Ah, el simétrico de 3 cuartos es 4 tercios. Y esto me da 1. ¿No confían? 3 por 4 es 12 y 4 por 3 es 12. 12 dividido 12 es 1. Entonces concluimos que el simétrico multiplicativo es el recíproco de la cantidad. En este caso, el simétrico multiplicativo es igual a el recíproco de una cantidad. O sea, cuando hablamos del recíproco significa que lo que está en el denominador pasa al numerador y lo que está en el numerador pasa al denominador. En este caso, vean, teníamos 8 y el número que tiene abajo es 1. Por lo tanto, su simétrico ahora es 1 octavo. Aquí teníamos 9 y el número que está abajo es 1. Por lo tanto, ahora tenemos un noveno. 3 cuartos tiene 3 en el numerador y 4 en el denominador, por lo que su simétrico ahora es 4 tercios. Intercambiamos numerador con denominador. A eso se le conoce como recíproco. Recíproco. Entonces aquí tenemos lo que es el recíproco y aquí tenemos, perdón, el recíproco es el simétrico multiplicativo y aquí tenemos el negativo, que es el simétrico aditivo. Siempre dentro de las propiedades de las operaciones tenemos que trabajar ciertas propiedades que se cumplen dentro de los números enteros. Recuérdense que los números enteros son aquel conjunto de números que son los positivos, los negativos y el cero. Primero tenemos algo que vamos a llamar regla de signos. La regla de los signos se utiliza cuando nosotros tenemos que sumar dos cantidades. Por ejemplo, si yo tengo que sumar menos 4 más 8. ¿Cuál es el resultado de sumar menos 4 más 8? La regla de los signos me dice que yo tengo que fijarme primero en qué cantidad es más grande. 8 es 4, 8 o 4. En este caso es 8. Por lo que entonces copio el signo del mayor y resto por el hecho de que son signos diferentes. ¿Sí? Si son signos diferentes, copio el signo del mayor y resto las cantidades. Entonces aquí sería más, pero el más no se escribe generalmente. 8 menos 4 es 4. ¿Qué pasaría si tuviéramos 8 menos 4? Pues es lo mismo, ¿verdad? 8 menos 4 es más fácil, es 4. ¿Qué pasa si fuera menos 8 más 4? ¿Son signos diferentes? Sí, son diferentes. ¿Quién tiene el signo mayor? 8, por lo que entonces ahora sería menos. 8 menos 4 es 4. ¿Bien? Primero me fijo entonces si los signos son diferentes. Si lo son, lo único que tengo que hacer entonces es copiar el signo del mayor y realizar la resta de los números. ¿Sí? ¿Qué pasa si nosotros tenemos dos números positivos? 8 más 8, esto es igual a 16. Simplemente una suma. 4 más 7 es igual a 11. ¿Qué pasa si ahora tenemos dos números negativos? Menos 3, menos 4. Pues sumo las cantidades y copio el signo. Entonces aquí sería menos 7. Si tengo, por ejemplo, menos 8, menos 11... copio el signo, 8 más 11 es 19 y ven la cantidad. La regla de los signos entonces me permite a mí poder sumar o restar cantidades y colocar el signo adecuadamente. Recordemos, si los signos son diferentes, entonces tengo que copiar el signo del mayor y hacer la resta de los números. Si los signos son iguales, pues el signo permanece y sumo los números, ya sean positivos o negativos. Vean, si los dos números son positivos, el signo resultante es positivo. Si los dos números son negativos, el número resultante también es negativo. Pero cuando son negativos y positivos, el signo resultante depende de qué cantidad es la más grande. No cometamos el error muy común cuando estamos empezando en álgebra de que lo que hacemos es multiplicar los signos, ¿sí? Pero funciona, me dirán. Bueno, aquí funciona, más por menos es menos, pero no funciona en este caso. Más por menos ya no es más, ¿sí? Recuérdense, regla de los signos entonces me permite sumar o restar cantidades. Si son cantidades diferentes, copio el signo del mayor y resto las cantidades. Si son signos iguales, otra vez aquí, perdón. Si son signos diferentes, copio el signo del mayor y resto las cantidades. Si son signos iguales, copio el signo y sumo las cantidades. Bien, también dentro de las propiedades de las operaciones
Bueno, aquí borré también dentro de los números enteros. Tenemos lo que llamamos ley de los signos. La ley de los signos es la ley que me permite a mí multiplicar o dividir signos. Si yo tengo más y lo multiplico por un más, ese resultado siempre es más. Si yo tengo un más y lo multiplico por un menos, siempre me va a dar menos. Y si tengo un menos y lo multiplico por un menos, entonces este resultado me va a dar, aquí estoy mal, menos por menos es igual a más. Esta ley se reduce a algo bien simple. La multiplicación de signos iguales siempre me da más y la multiplicación de signos diferentes siempre me va a dar menos. Pero no simplemente funciona para multiplicación, funciona también para división. Más dividido más es igual a más. Menos dividido menos es igual a más. Más dividido menos es igual a menos. O si lo quieren ver, menos dividido más es igual a menos. Vean de que generalmente hay otra que ponemos que menos por más también es menos, pero de la propiedad conmutativa vimos que menos por más es lo mismo que más por menos. Entonces solo lo colocamos una vez. Recuerden entonces, la regla de los signos no es lo mismo que la ley de signos. La ley de signos se utiliza para multiplicaciones y divisiones, mientras que la regla de los signos me sirve para sumar, para saber si sumo o resto cantidades. Bien, así llegamos al final de este video. Recuérdense que todo esto lo hago con la finalidad de que les sea muy útil. Si les gustó, por favor, dejen su like. Si quieren estar atentos cuando yo suba nuevos videos, por favor, no olviden también pinchar en suscribirse. Nos vemos entonces en un próximo video.